Martín Migoya es CEO y cofundador de Globant. Su gestión fue clave en el posicionamiento y avance que tuvo la empresa, que hoy trabaja para clientes como Google, Electric Arts, Nat Geo, Coca-Cola, entre otros. Guibert Englebien es cofundador, presidente de Globant X, Globant Ventures y presidente de Endeavor Argentina. Lideró la compañía en su crecimiento exponencial que la llevó a convertirse en unicornio, hacer un IPO y cotizar en la Bolsa de Nueva York. Dos empresarios emprendedores y líderes, con foco en la innovación y generación de impacto con alcance global. La historia de una pequeña startup que revolucionó el desarrollo de software y rápidamente se transformó en una organización con más de 8.300 profesionales en todo el mundo. America Business Forum se enorgullece en presentar a Martín Migoya y Guibert Englebien. Vamos a continuar con America Business Forum edición 2022, conversando con dos mentes maestras, dos mentes brillantes. La verdad que agradezco enormemente la oportunidad de liderar esta conversación para que todos aprendamos de la historia de un emprendimiento que hoy es una compañía de talla mundial, compañía unicornio, compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que está presente en 21 países a nivel global y que tiene más de 26.000 colaboradores. Un modelo de negocios que realmente merece un caso de estudio, y aquí están dos de sus fundadores, Martín Migoya, CEO de Globant, y también Guibert Englebien, que es cofundador y el presidente de Globant X, que es la división de la empresa dedicada a la gestión y creación de plataformas y el área de innovación. Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Comencemos diciendo que si bien Globant fue creada en 2003 por 4 ingenieros de softwares argentinos, estos dos caballeros que ustedes ven aquí viven en Uruguay, trabajan desde Uruguay. Así que cuéntenos un poco la presencia y la importancia de Uruguay en lo que es Globant hoy. Martín. Primero, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí estar acá es un honor con tanta gente del pueblo de Luis es difícil. Para nosotros Uruguay ha sido un lugar siempre muy importante. Hace muchos años, hace más de 11 años que nosotros tenemos nuestras oficinas acá. Hace 2 años que empezamos a vivir. Mi familia vive en Buenos Aires, yo vivo aquí en Uruguay y bueno, nos encontramos pero bueno, fue un lindo proceso y estoy extremadamente feliz por cómo la gente en Uruguay me ha recibido, por cómo, por la calidez del pueblo uruguayo y cómo nos han dado la bienvenida acá. Y Globant en Uruguay tiene una operación ya de más de 1.100 Glovers. Tenemos, desde aquí trabajamos para algunas de las marcas más importantes del mundo, desde Disney hasta Electronic Arts, Google y otros tantos clientes que tenemos. Y lo hacemos con muchísimo talento uruguayo. Los 1.100 esos, casi todos son uruguayos que se han desarrollado con nosotros. Y tengo que decir que operamos en 21 países, pero para nosotros el talento uruguayo es extremadamente especial y creemos que tiene un diferencial cuando se presenta al mundo y una capacidad de poder seducir clientes que es enorme. Así que estamos súper felices de estar acá en Uruguay. Y eso hay que celebrarlo porque Uruguay realmente sigue perfilándose como un país de confiabilidad para los inversionistas, y ustedes que ya viven aquí, porque una cosa es tener oficinas, otra cosa es convivir con la cultura, la idiosincrasia de un país. Guibert, ¿qué hace a Uruguay justamente confiable a largo plazo? Yo creo que la creación de un entorno
con reglas claras, diferencia mucho hoy Uruguay de mucho de lo que pasa en la región, y eso se torna en un magneto para atraer un montón de emprendedores. Y cuando uno ve la actividad de un emprendedor, el emprendedor lo que hace es tratar de tomar lo que ve alrededor y encontrar oportunidades. Y creo que eso hace que el crear un entorno para atraer a estos emprendedores es fundamental, y creo que puede jugar un rol muy importante en el futuro de Uruguay. Las reglas claras, el estar apuntando hacia adelante, diferencia mucho Uruguay de muchos países que están como pegando volantazos, ¿no? Y eso se ve a lo largo de muchos países hoy en día, alrededor de todo el mundo. Y creo que hoy Uruguay tiene un posicionamiento envidiable en ese sentido. Me gustaría que vayamos un poco a la prehistoria, porque obviamente 4 ingenieros se juntan, en 2003 fundan Globant, pero ¿qué trajo Martín de experiencia previa a la mesa de esos 4 fundadores y qué trajo Guibert? Bueno, cuando nosotros fundamos Globant, la idea era plantar la bandera de la tecnología de América Latina por primera vez en el mundo. Nosotros veíamos como había países como India o Israel o Canadá o Irlanda que habían transformado el panorama de oportunidades para sus jóvenes creando tecnología para el mundo desarrollado. Y la realidad es que en América Latina en ese momento, hace 19 años cuando empezamos, no existía absolutamente nada de eso. Y nosotros definimos el primer día un business plan. Cuando todo el mundo piensa un business plan, piensa que tiene que ser un business plan de 100 hojas, ¿no? Y con estudios del mercado. Y nosotros teníamos un business plan que era de una línea. Una línea. Una línea. ¿Y eso se le puede llamar business plan? A eso se le puede llamar, obvio que sí. Y ese es un gran desafío. Un business plan de una línea que decía, vamos a vender en Estados Unidos y en Europa. Y específicamente excluía el hecho de decir, vendamos en nuestra casa, que era Argentina en ese momento. Cosa que después terminamos, sí, obviamente, desarrollando negocios en todos lados, pero la realidad es que en ese momento lo que nosotros teníamos clarísimo era que el talento de América Latina es muy único, que comparte muchos temas culturales con Europa y con Estados Unidos, y que podíamos hacer una diferencia enorme si éramos capaces de explicarle al mundo nuestra capacidad. Y ahí fue digamos, que lo que yo traje, yo soy ingeniero electrónico y tengo mi máster en administración de empresas, pero diría que lo que más se aportó al equipo en ese momento fue esa idea de ir global desde el principio. Y ese, te diría, desfachatez, de decir, a mí no me importa lo que hice en Argentina, a mí me importa lo que voy a hacer afuera. Y también yo creo que es una invitación que hace 19 años nosotros hicimos a todos los emprendedores. Es una invitación a decirles, es muy probable que en lugar de pensar local, vos puedas pensar global, y que en lugar de pensar un emprendimiento para un país, lo puedas pensar para 30. Y que eso es igualmente probable que tengas éxito que si lo pensás en un mundo globalizado, que si lo pensás solamente por lo local. Y ese para mí viejo concepto de decir, tengo que ser bueno en mi lugar, en mi país de origen para después poder exportar, está mal. Puedo empezar exportando y después volver y con las cosas esas que aprendí, ver si puedo tener éxito en mi país local. Entonces, creo que esa forma de pensar innovadora y disruptiva fue un poco lo que dio origen a Globant y fue un poco lo que en conjunto con los 4 fundadores aportamos el día 1, ¿no? ¿Qué trajiste tú a la mesa, Guibert? Una cerveza. O 2. Siempre fue mi rol ese. No, mirá, yo vengo de ser un emprendedor muy exitoso. A lo largo de mi vida había fundado 6 compañías y exitosamente fundido esas 6 compañías. Entonces, una de las cosas que aprendí en esa mesa era, nosotros nos empezamos a juntar en un bar y lo que vi era que empecé a descubrir lo importante de la complementariedad, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas, cada uno se conoce muy bien,
cuando vemos venir una pelota sabemos este es para Martín, este es para Néstor. Y creo que en general un grupo fundador sólido tiene que ser distinto, complementario y poder, sí, estar basado en ciertos valores compartidos, como esta voluntad de generar una organización que transforme todo alrededor, que deje huella, que esté pensada en largo plazo. Hoy, al día de hoy, todos seguimos trabajando todos los días en la compañía, entonces esa mirada creo que es súper importante, estar todos en el mismo bote. Vivimos no necesariamente hay que bancarse por 20 años, o sea, no siempre va a suceder. Muy bien. Vivimos un momento que es muy interesante porque hace unas décadas atrás, en el mundo incluso de la empresa, la gente se dividía en que tú perteneces a tecnología, yo no soy de tecnología. Pero lo que sucede hoy es que si tú eres un emprendedor, eres un ejecutivo, eres alguien que tiene visión, todos pertenecemos al mundo de la tecnología, porque la tecnología está en todas partes. Entonces, si en 30 segundos, Martín, te toca presentarle a alguien que no conoce a Globant, ¿qué hace Globant? Porque además es una mega empresa muy diversificada en sus servicios. ¿Qué es Globant y qué aporta a este mundo? Seguro que gran porcentaje de la audiencia acá se está preguntando lo que acabas de preguntar vos. Bueno, Globant es una compañía que desarrolla software para las principales marcas del mundo. Nuestro principal cliente hoy en el mundo es Disney. Creo que va a venir a hablar Diego en unos minutos. Disney a nivel global. Trabajamos también desarrollando juegos para Electronic Arts. Para Disney trabajamos mucho en todo lo que fue la experiencia de los parques, desarrollo de la Magic Band y todo el software que estuvo asociado alrededor de eso. Trabajamos mucho también para Google. Fuimos la primera compañía que desarrolló software para Google afuera de Googleplex. Eso fue en el 2006. Trabajamos para toda la industria financiera. En general desarrollamos aplicaciones. La primera aplicación de LinkedIn en la historia la hicimos nosotros. Wow. Y se la presentamos a Reid Hoffman, el fundador. Y logramos poner en el aire las primeras versiones de la aplicación de LinkedIn. Y así hemos estado en un montón de proyectos de altísimo perfil y nos transformamos como en el secreto mejor guardado del Silicon Valley. En cierta forma empezamos a trabajar en un circuito de gente en el Silicon Valley que nos contrataba para desarrollar, para expandir. Y bueno, esta idea se basaba en talento latinoamericano y en cómo hacer para desarrollar esta tecnología. Y la visión que tenemos hoy, en definitiva, Globant es una compañía de servicios profesionales apalancada por un montón de plataformas, inteligencia artificial y un montón de cosas que hacemos para acelerar esos servicios y ese desarrollo de software y ese desarrollo de aplicaciones. Y en cierta manera, en una industria en la cual no se ha reinventado en los últimos 60 años, ha sido idéntica, excepto Globant, creemos que tenemos una gran oportunidad de reinventar totalmente esta industria, de pensar de una manera 100% distinta y, en cierta manera, como Elon Musk y Tesla es a la industria automotriz y a la industria espacial ahora, bueno, nosotros queremos hacer nuestro espacio en la industria de los servicios profesionales, reinventarla totalmente. Y la mejor forma de visualizar esa reinvención es tratando de trazar un paralelo con, por ejemplo, como hice recién con la industria automotriz. Entonces, ese es un poco a lo que aspira Globant. Creamos tecnología, creamos experiencia, nos comunicamos con cientos de millones de consumidores todos los días y en el espíritu nuestro queremos reinventar nuestra industria a través de nuestro talento, mucho del cual es uruguayo. Así que... Yo les decía a Martín y Guibert detrás del escenario que como latinoamericano, porque realmente nací en Cuba, me crié en Cuba, luego he vivido en Canadá, México, Estados Unidos y viajo constantemente, soy nómada por toda Latinoamérica y me siento latinoamericano y me da mucho orgullo el poder realmente saber que mentes latinoamericanas un día soñaron, se juntaron, dijeron vamos a pensar en grande, vamos a hacer una compañía de escala global y que hoy sea un ejemplo
a nivel global, no solo para Latinoamérica. Así que felicidades porque ustedes nos invitan a poner nuestros estándares más en alto, a pensar global, a no limitarnos por el lugar donde nacimos, sino pensar que el mundo es nuestra casa y que ahí podemos jugar todos. Y me emociona ver cómo el crecimiento para Globant es exponencial. Acaban de abrir en Italia, ¿no? Han entrado en Italia y se han juntado con la Liga. Entonces es una empresa que continúa reinventándose. Dentro de Globant está Globant X, que Guiber es el presidente. Ustedes se dedican a realizar plataformas y al tema de la innovación. ¿Qué se hace en Globant X? Mira, nosotros nos dimos cuenta que para poder ser exitosos en la transformación teníamos que tener dos grandes pilares. Por un lado, teníamos que generar una organización escalable que pudiera generar una gravedad para atraer al talento y que quisiera venir y quedarse y progresar dentro de la organización. Por otra parte, nos dimos cuenta que el talento no era todo, que para poder reinventar nuestra industria necesitábamos, parafraseando lo que decía Martín recién de Disney, necesitábamos un fast pass que nos permita saltarnos la cola en esta transformación. ¿Por qué? Porque si bien como individuos hemos adoptado la tecnología, primero tal vez nuestros chicos, luego por ahí nuestras abuelas, más tarde, a nivel organizacional ese cambio ha sido muy difícil. Y poder llegar ahí, hacerlo mucho más rápido, requiere herramientas diferentes. Y ahí es donde nosotros vemos que por primera vez desde hace algún tiempo, ya de algunos años, empieza a haber un desarrollo de la inteligencia artificial que nos permite ver un futuro en el cual la inteligencia artificial se haga una sociedad con el humano. Déjame decirte algunas de las cosas que hacemos. Hace 7 años nos plantamos frente a toda la compañía y dijimos, la inteligencia artificial llegó para quedarse, es necesario que todos, el 100% de nuestra compañía sepa los rudimentos de qué es la inteligencia artificial, qué tipo de problemas podemos resolver, con el objetivo de inspirarlos a que ellos encuentren oportunidades en su día a día de cómo hacer esto mejor. Si movemos hacia adelante 7 años, hoy en Globant tenemos inteligencia artificial que nos permite entender el código, tener una especie de Google Maps para el código, donde alguien que nunca vio código y que ese código nunca estuvo documentado, uno entra y el primer día ya es productivo. También lo utilizamos para poder generar código, para poder hacer software mucho más rápido, que lo escribo una vez y me genera aplicaciones en diferentes plataformas móviles sin tener que hacerlo N veces. Lo usamos para testear más, por ejemplo, el poder determinar que un software luce bien es algo crucial, es la primera impresión que uno tiene en cualquier plataforma que uno utilice. Y poder garantizar eso requiere un ojo crítico. Bueno, ese ojo crítico lo tenemos y que nos dice y nos reporta, acá se acaba de romper algo. Estos son algunos ejemplos, pero también esto es para cómo desarrollamos software. El tema es que también como seres humanos tenemos limitaciones en la cantidad de gente con la cual nos podemos conectar. Y entonces utilizamos ahora tecnología que nos permite amplificar la organización y hacerla más humana, ayudándonos a descubrir con quién deberíamos conectarnos, el entender los equipos, el entender ciertas dinámicas que por ahí no percibimos, y permitiéndonos generar cultura en un entorno distribuido, que hoy es la realidad del trabajo, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los ejemplos, también para satisfacer un negocio en el cual no solamente tenemos que desarrollar más digital, sino también nos tenemos que vincular más digitalmente con nuestros clientes. Entonces, cómo transacciono con mis clientes, cómo llego a ellos, cómo los sirvo mejor, es parte de lo que desarrollamos en Globant X. ¿Lo de X es por exponencial o es por generación X? Buscamos Somos nosotros generación X, ¿no? Yo creo que exponencial. es exponencial. De hecho, es lo que buscamos. Nosotros buscamos con esto generar una linearidad, o sea, romper la linearidad que normalmente tiene un negocio de servicios, generando crecimiento exponencial. Ahora, yo mencionaba lo de X porque en industrias como la que se maneja Globant, que es tecnología, hay talento muy joven.
O sea, porque obviamente nosotros somos migrantes digitales, ustedes también. Por eso yo digo que es mente doblemente maestra, porque son mentes que no nacieron, como los jóvenes de hoy que tienen 20 años, ya nacieron con la tecnología. Es más intuitivo todo el proceso. Ustedes se reinventaron a ser pioneros en un mundo de tecnología siendo una generación que no nació con ella, y eso tiene doble mérito. Pero dentro de Globant, imagino que un gran porcentaje de esos más de 26,000 colaboradores son chamitos, gente con muy poca edad. ¿Cómo manejar los intereses, fidelizar ese talento tan joven que para muchos otros empresarios es un dolor de cabeza? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, a ver, yo diría que ahí uno cuando ve un negocio y cuando entiende la esencia de cualquier negocio, de cualquier empresa, define lo que hace y lo que no hace, ¿no? Y la verdad que nosotros creamos tecnología y desarrollamos cosas para las cuales necesitamos gente. O sea, gente que sabe de tecnología y que están en un momento muy especial de la tecnología. Porque no es que estamos viviendo, o sea, esta carrera exponencial, ¿no? Se inventó Internet, después llegaron las redes sociales, después empezó la inteligencia artificial a despertarse, y hoy estamos viviendo un momento en el cual al menos hay 3 violentas cosas tecnológicas que están pasando al mismo tiempo. Todo lo que hablaba Guiber recién de inteligencia artificial es una de las cosas. Y cómo la inteligencia artificial, el otro día leía un tuit muy gracioso que decía: en los últimos 20 años el software se comió todo y en los próximos 20 años la inteligencia artificial se va a comer el software. Wow. Y es verdad. Entonces, hay algo que está pasando en el mundo hoy que es cómo llega la inteligencia artificial y cómo se empieza a encontrar casos de usos que sean económicamente viables, que es muy interesante. Pero no es lo único que está pasando. La segunda gran movida, que es de lo que todo el mundo habla en estos días, del espacio cripto, como se le llama, pero en realidad no es el espacio cripto, es la llegada de un divorcio. El espacio cripto no es más que el divorcio entre software y hardware, como dice mi amigo Sebastián Serrano de Ripio. Por primera vez en la historia, el software puede existir sin que haya alguien que pueda apagar una máquina y que ese software desaparezca. Entonces, ese divorcio que hay entre software y hardware crea un cambio de paradigma de cómo se solucionan muchas de las cosas que hoy tenemos. El primer caso de uso es cripto, pero es el primero. Entonces estamos obligados a pensar muchísimas de las cosas que hacen los gobiernos, muchísimas cosas que hacen las empresas, qué sé yo. Para dar un ejemplo, si nosotros vamos a una compañía de seguro en Estados Unidos, se gastan al año 40.000 millones de dólares pagando 2 siniestros del mismo vehículo, supongamos. Se paga 2 veces. La persona tiene 2 seguros, le reclama un seguro, le reclama al otro y los 2 pagan el mismo siniestro. Todo eso porque no se ponen de acuerdo en compartir información. Bueno, esta tecnología podría hacer que esas empresas, sin confiar en la otra empresa, puedan compartir ese tipo de información y tener otro caso de uso más para Entonces es la segunda revolución. Y la tercera revolución, esto que ha estado hablando tanto Mark Zuckerberg, que originó el cambio de nombre de Facebook a Meta, Sí. es esto que se llama el metaverso. Pero el metaverso suena como mucho verso. Pero hagamos no. hagamos una encuesta. ¿Quiénes de los que estamos en esta sala, levanten la mano, entienden, saben, podrían dar una explicación que creen tiene coherencia a otro ser humano de qué es el metaverso? Los que saben y tienen esa explicación, levanten la mano. Claro, mucho Mira, verso. mira cuántas manos se han levantado. Bueno, vamos a llamar a algunos que me vengan a explicar. Preocupante que seamos pocos los que hemos buscado qué es el metaverso y lo entendamos, porque querramos o no, el metaverso nos va a comer a nosotros también. No, bueno, yo creo que no, pero pará, déjame hacer una explicación bien simple, APB. Nosotros hoy navegamos con tabs. Tenemos el browser, navegamos con tabs, vamos al teléfono en 2 dimensiones. Ahora, ¿qué hacen nuestros hijos? Juegan. ¿En qué? En mundos 3D en general.
que navegan. Ahora, ¿vieron esos mundos 3D? En las paredes no hay nada, es como una ciudad muerta. Están quizás los jugadores del otro bando en algún first person shooter que se están tirando y se disparan, pero es una ciudad muerta lo que está ahí en 3 dimensiones. Lo que propone el metaverso es que la navegación deje de ser de 2 dimensiones y pase a ser paredes vivas. Por ejemplo, que en esa pared haya un lugar para entrar al Amazon Store y que vos entres con tu avatar en lugar de entrar desde un lugar que nadie sabe que estás entrando, que es tu browser. Entras con tu avatar, entras al store ese. Entonces es un cambio de concepto en cómo navegamos Internet. De navegarlo en 2 dimensiones de manera plana, sin que otros sepan que yo estoy navegando, a menos que entre una red social. ¿Y por eso a Mark Zuckerberg le interesa tanto? A un lugar en el cual me encuentro con tu avatar, me encuentro con el avatar de Giver, podemos compartir la experiencia, podemos ver cómo estás comprando vos, cómo estoy comprando yo, podemos ir a un cine, podemos ir a una discoteca imagínense, una discoteca de Spotify. Entonces vamos y nos ponemos a bailar con la gente que está escuchando música parecida a la que estoy escuchando yo. Baila el avatar. Baila el avatar, obvio que baila el avatar. O sea, aclaremos eso. Y Por eso yo tiene que sigo ver- diciendo que es preocupante, porque hay mucha gente que no se ama en su vida real y está viviendo realidades paralelas, creando un avatar que es idealizado del cuerpo, que no es su cuerpo y no lo ama, y crea un avatar con el ideal de cómo quiere lucir en el mundo del metaverso. Y yo digo que ahí es donde yo creo que es preocupante, pero voy entendiendo. ¿Está mal? No sé. Pero igual, sigamos. Entonces, todas las empresas que estaban navegando en 2 dimensiones, de repente se dan cuenta, no, falta una dimensión más. Así es. Falta que podamos estar en un mundo lleno de otros avatares, que podamos entrar. Entonces hay todo un cambio de paradigma de cómo se hace la experiencia de conexión entre las marcas y sus consumidores. Ahora bien, hablé de 3 cosas, de AI cambiando absolutamente todo. Sí. Hablé de una tecnología disruptiva que separa el software y el hardware por segunda vez. Y hablé de una forma nueva de entender cómo se relaciona la gente entre ellas y con la tecnología. 3 cosas que están pasando al mismo tiempo. Y ahora vuelvo a tu pregunta. Nuestros ingenieros, nuestros diseñadores, nuestros jefes de producto están viviendo esas 3 cosas y están siendo expuestos a esas 3 cosas. No hay demanda más elevada en el planeta, no hay mercado más grande hoy que este mercado. Y el nivel de demanda que tiene es infinito. Entonces, ¿cómo creamos una organización que pueda seducir, que pueda conectar con esa gente? Que pueda entender que esa gente tiene millones de oportunidades. ¿Cómo hacemos que Engloban encuentren esas millones de oportunidades y que puedan hacer esas transiciones de carrera adentro de Globan? ¿Cómo los conectamos con ese propósito de reinventar la industria de los servicios profesionales? Entonces, se está viviendo un momento muy único tecnológicamente hablando y ese pool de talento también tiene un momento muy único y para eso hay que crear una compañía que sea muy única. Y si me permitís agregar, Por supuesto. cuando preguntaste y levantaron las manos algunos Sí, tímidos, lo vamos a llamar ahora a todos. Sí, Levantaron la mano. yo diría que estas 3 revoluciones que Martín menciona aceleran el cambio tan grande que, como hemos podido ver, mucha gente no lo logra entender. Es un cambio de era. En este cambio de era, aquellos lugares, aquellos países que puedan mover a que la población entienda mejor la tecnología y no se pierda este tren de alta velocidad que va hacia el futuro, es fundamental. Sí, bueno, ahí creo que muchos emprendedores estamos trabajando mucho en este tema de cómo generar oportunidades de inclusión, ya no solamente de mujeres, que lamentablemente 3 de cada 4 programadores son varones, y eso es algo que estamos trabajando mucho. Creemos que es un asset estratégico y para nuestra organización y para muchas otras, pero además es una responsabilidad que tenemos con el mundo que nos rodea, el poder ayudar a otros a poder entender esto y mover hacia adelante. Sé que tienen becas, que ustedes tienen un programa justamente que da becas
a jóvenes, para acercarlos a todo este tipo de información y formación tecnológica? ¿Dónde puede ir? Porque hay mucha gente que nos está viendo, que está escuchando y a lo mejor dice, esta es mi oportunidad, yo quiero aspirar a una de las becas que Globant da todos los años. ¿Dónde las pueden encontrar? Lo pueden encontrar en nuestro website. La verdad es que hemos lanzado una carrera de 2 años trabajando en conjunto con nuestros amigos de Mercado Libre y de Digital House, que ha recibido mucha atención, 120.000 aplicantes en toda la región. Hemos dado muchas becas, la gran mayoría de ellas para mujeres, tratando de nivelar esto. Y bueno, creemos que hay mucho por hacer. Hay todo así como la transformación digital le llega a los individuos y le llega a las organizaciones, también le llega al sector público, a la educación, y ahí tenemos que trabajar mucho en sociedad. La industria de la tecnología fue una de las primeras que, por ser tecnología, empezó a usar esto de no necesariamente todo el mundo estar en la misma oficina, en el mismo país. De hecho, ustedes lo han dicho, 21 países, 26.000 colaboradores. Sin embargo, la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, hizo que todas las industrias vieran afectadas sus modelos de negocios, incluso que para algunos tener una gran oficina, infraestructura de edificio ya fuera obsoleto. Sí. En el caso de Globant, cambió un poco el paradigma de cómo psicológicamente los colaboradores ven la flexibilización en teletrabajo o presencial. Sí, Globant, nosotros definimos desde que básicamente comenzó la pandemia, que cada uno podía trabajar desde donde quisiera, ¿no? Y ahí se arma como una especie de cambio de paradigma de lo que la empresa pensaba antes y lo que el mercado pensaba antes a cómo es hoy. Ahora, siempre todo tiene un límite, ¿no? O sea, no es que nosotros vayamos a poner un límite de ninguna manera. Ahora, estar todo el día atrás de una reunión de Zoom, ustedes saben lo que es y lo complicado que es. Entonces, para nosotros, pues como compañía nunca vamos a poner un límite en dónde quiere trabajar la gente, pero lo que está empezando a suceder es que nuestra gente está empezando a entender que está bueno esto, que está bueno interactuar, la energía que se siente cuando uno se conecta con otro de manera física. De hecho, el ancho de banda que tenemos entre nosotros dos acá es mucho más alto que el ancho de banda que tendríamos en una reunión de Zoom, ¿no? La cantidad de información que yo te estoy transmitiendo es mucho más alta. Entonces, esas limitaciones que son naturales empiezan a verse también. La gente empieza a usar las oficinas como lugar de reunión para encontrarse con sus amigos, para generarse nuevos amigos. Imagínense a alguien que está empezando la carrera y que toda su carrera va a estar atrás de un Zoom. Es muy difícil de entender eso. Y una gran fuente de las amistades de la vida tiene que ver con el trabajo también. Es cómo uno se conecta con la gente que está ahí. Entonces lo que estamos viendo es que a pesar de toda esa gran apertura y hacer que todo sea libre y decidido por nuestra gente, el cual está muy alineado con algo que decía Guiber hoy, que es el tema de la autonomía de nuestra gente. Para mí eso es, no hay motivador más grande que a uno lo dejen ser libre, que a uno lo dejen ser autónomo, que a uno lo dejen tener y tomar sus propias decisiones. Y eso para mí es irreemplazable. Pero en ese proceso de decisión, lo curioso que está sucediendo es que la gente dice, bueno, suficiente de haber estado atrás de una pantalla, quiero ir a contactarme con gente. Entonces estamos viendo como un regreso, no empujado, sino voluntario, que es mucho más importante. Pero bueno, a nivel de la compañía y a nivel de las herramientas que nosotros tenemos, obviamente que siempre a nosotros que nuestra gente sea autónoma y elija dónde quiere hacer su trabajo es extremadamente importante. Pero bueno, vamos a ver ese balance de ida y vuelta cambiando bastante rápido, me parece. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo casi que nos invita a eso, Guibert, en cuanto a estilos de liderazgo, ¿qué es importante? ¿Qué buscas a la hora de formar equipos? Cuando ves a alguien que quiere trabajar para Globant, que quiere estar en la compañía, ¿qué buscan ustedes? Buscamos gente que logre empatizar con su equipo, que logre acompañarlos, ya no tanto en un modo de supervisión como uno se imaginaba, sino como alguien que camine junto al equipo. Pensamos en
hoy estamos viviendo en un mundo en el cual la gente demanda de las organizaciones mucha integridad. Y eso es algo que se demuestra todos los días. Tiene que haber un nivel de transparencia, un nivel de cercanía, de desarrollo de carrera en tiempo real, que es fundamental. Y nosotros creamos este entorno también, como contaba antes, apoyados en tecnología, para poder asegurar que podamos realmente vincularnos mucho mejor con mucha más gente, no dejando gente atrás. Nuestro cerebro tiene ciertas limitaciones y bueno, la idea es cómo podemos amplificar la cantidad de conexiones que establecemos, cómo podemos generar feedback sin fricción para que la gente acelere rápidamente en su carrera. Es una demanda que todo el mundo tiene hoy. Yo quiero ir a un lugar donde encuentre una organización llena de propósito, donde yo pueda hacer también realidad mi propósito personal, donde me pueda desarrollar rápidamente y donde lo pueda hacer, como decía Martín, en un entorno de autonomía plena. Generar un entorno así, diría que es bastante distinto a lo que uno encuentra en la gran mayoría de las organizaciones. O sea, nuestras estructuras de management han sido muy piramidales. Nuestra concepción es más la de una planta, donde hablamos de bottom management. Nosotros fuimos parte de la raíz, pero mucha gente está en este tronco, pero luego en este árbol que configura Globant, donde tenemos miles de proyectos en ejecución, en esa periferia, en ese contacto con cada cliente, cada equipo tiene autonomía plena de adaptarse. Para poder dar esta autonomía necesitamos dar claridad en ciertos principios, que son los que destilamos y que hacen a Globant único. Y generamos un entorno que por estos atributos de autonomía, tiempo real y propósito, empiezan a generar atracción para que la gente venga y para que la gente se quede. Si además aplicamos tecnología para conocer mejor a nuestros líderes, eso nos permite también generar entornos de mayor movilidad dentro de la organización. O sea, yo creo que mientras mucha gente se focaliza en temas como cuántas mujeres hay en tu directorio, es una buena pregunta para hacerse, pero me parece que tan solo araña la superficie de lo que queremos hacer. Y la pregunta que deberíamos tratar de responder es ¿cuántas chances tiene alguien, independientemente de su origen, de realmente moverse dentro de esta organización por sus propios medios? Y en la clave de eso está el capital social que uno logra generar, la visibilidad que logra tener. Entonces, creo que para poder hacer eso en una organización grande, donde normalmente vas a una reunión y te dicen, no sabes si el que tenés enfrente es de tu organización o es del cliente, ¿no? Cada uno conoce al otro por el título que ostenta, en vez de conocerlo en Technicolor, con mucho más riqueza. Bueno, creo que estos son casos de uso en los cuales la tecnología nos puede permitir generar esa visibilidad y traer oportunidades para todo el mundo, ¿no? Fantástico. Que sigan los éxitos, y yo quiero terminar con una pregunta que me intriga, que mezcla, creo que alguien a quien admiras, porque lo mencionaste en una de las respuestas, Martín, Elon Musk, y un titular que vi en Forbes, Argentina, que dices que necesitamos un Elon Musk de la política. ¿A qué te refieres con eso? Le tiro la pregunta a la audiencia. ¿No necesitamos un Elon Musk en la política? Me refiero a que hay que reinventar algo, ¿no? No es definitivamente algo que se vea con claridad que esté pasando en nuestros países, y cuando me refiero a nuestros países me refiero a toda América Latina. Es algo extremadamente, es como que América Latina vuelve a caer en recetas antiguas, obsoletas. Destaco en eso a Uruguay como un país que, independientemente de quién fue el dueño de la pelota, patearon al mismo lado. Yo aplaudo también. Y no requiere gente que tenga
habilidades para mandar un cohete a la luna, requiere mucho sentido común, lo cual se pierde. Y lo que hace Elon todos los días es levantarse y aplicar el sentido común y tratar de hacer un producto maravilloso para que todos... De hecho, el otro día me enteré que Elon no gasta ni un centavo en marketing, que el marketing es él en Twitter. Me mató eso. Es verdad. Entonces, no, lo que yo digo es, definitivamente hace falta una reinvención en muchos lados. Y eso para los emprendedores que estamos empezando a hacer cosas o haciendo cosas hace muchos años, es como un gran desafío. Es como que ahí están las oportunidades. En la política también. Obviamente que no es lo que yo hago ni lo que voy a hacer, jamás. Pero la realidad es que hay un espacio enorme para reinventar eso también. Muy bien. Un aplauso para Martín Migoya, Guiber Anglebien, responsables de Globant, una empresa nacida en América Latina de clase mundial. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. Un placer.